Buenas noches amigos, bienvenidos a su canal. Agradezco su participación con el tema del video, así que comencemos. Apaguen la luz, acomódense su sillón favorito, usen audífonos de ser posible y disfruten de la historia de hoy. Yo soy Carla y sí, sentí miedo, mucho miedo. Mi abuelita Carlota, doña Tota como le decimos, nos platicó una historia que vivió su esposo, mi abuelito Pedro, que cuando él vivía le pasaban muchas cosas que daban risas, cosas que eran dramáticas, hasta historias de sirenas cuando vivía en Tampico. Hay una historia que me llamó mucho la atención en especial. Mi abuelita Tota nos contó cómo mi abuelo y un amigo de él derrotaron a una bruja. Sí, así es. Mi abuelito y un amigo de él bajaron a una bruja, como le dicen, y todo con una oración que dicen que es muy poderosa. Yo no sabía que existía tal oración. La oración se llama las 12 verdades o las 12 verdades del mundo. Mi abuelo acudió a una reunión a una casa de unos amigos cerca del río Pesquería en Escobedo, Nuevo León. Estuvo bebiendo ahí hasta altas horas de la noche. Entre la plática mi abuelo le comentó a uno de sus amigos que cuando iba de camino a la reunión había escuchado a lo lejos el graznido de una lechuza. En ese momento, el amigo se puso serio y le comentó que tal vez no era una simple lechuza, que tal vez era una bruja. Sí, una bruja de estas que son humanas, pero que se pueden convertir en animales. Mi abuelo, como no creía mucho en estas cosas, lo tomó a broma y siguieron platicando y tomando. Llegó el momento de retirarse a sus respectivas casas y como ellos dos vivían para el rumbo, se acompañaron por el camino. Así pues, se dispusieron a caminar. Era un camino de tierra. A los lados había árboles, entre huizaches, entre mezquites y matorrales. Algunas personas que viven por allá concordarán conmigo que este camino era muy común, porque era el que se tomaba en aquel entonces a ir a un paraje muy conocido en este río Pesquería que se llamaba el Charco Azul. Fueron sin prisa adentrándose en el camino aquel, entre pláticas y silencios, como si nada. Iban tranquilos. De pronto escucharon una risa y comentaron entre ellos que tal vez esa risa era de alguna persona de las casas cercanas que tenía alguna fiesta. Sin más, siguieron caminando uno al lado del otro. A lo lejos empezaron a ver las luces de las casas. En ese momento pasó cerca de ellos una enorme lechuza negra. Mi abuelo le comentó a su amigo que era más grande de lo normal, al tiempo que la escuchaban que graznaba. Pero el graznido era muy diferente a lo de las lechuzas normales, puesto que pareciera en el mismo graznido como si se estuviera riendo. Pasó volando tan cerca de ellos que mi abuelo pudo sentir fácilmente cómo aleteaba. Entonces le comentó a su amigo que la lechuza era en verdad muy grande, a lo que su amigo le respondió que no era una lechuza común, que esa lechuza era en realidad una bruja y que ya llevaba días tratando de cazarla. Al escuchar mi abuelo este comentario, sonrió y le dijo que él no creía en esas cosas, que estaba loco. Entonces su amigo de entre su ropa sacó un cordel y le pidió a mi abuelo repitiera con él una oración. Siguieron por aquel camino. De nuevo, unos minutos después, pasó la enorme lechuza, con ese graznido que ya comenzaba a darle miedo a mi abuelo. Entonces escuchó a su amigo decir una oración. De las 12 verdades del mundo, decimos una. Una es esta santa casa de Jerusalén donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén, respondió mi abuelo, al mismo tiempo que su amigo hacía un fuerte nudo en aquel cordel. Enseguida, el enorme animal regresó, aleteando tan fuerte que casi sentía a mi abuelo que le arañaba la cabeza. En eso su amigo dice
Decid la 2. Las 2 son las tablas de Moisés donde dejó grabado su divina ley. Otro nudo y la gran lechuza esta vez no graznó, esta vez se rió y sobrevoló sobre sus cabezas, casi tocándolo con sus enormes alas. Dijo entonces, atando al tercer nudo, decid la 3. Las 3 divinas personas de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la enorme lechuza siguió sobrevolándolos, riendo como queriendo atacarlos. Pronunció la siguiente oración, haciendo el cuarto nudo, diciendo, decid la 4, los santos 4 evangelios. Entonces la lechuza ya no se rió. Esta vez pegó un espantoso grito con una voz femenina, como si algo lo hubiera lastimado. Dijo entonces la quinta oración y el otro nudo. Decid la quinta, las 5 llagas que quedaron en el sangrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Vio mi abuelo entonces como si la lechuza quisiera huir, pero a la vez trataba de atacarlos. Ellos la siguieron entre los árboles. Entonces su amigo pronunció la 6ª oración, atando el nudo. Decid las 6, los 6 candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor, y ató otro nudo. Escucharon un grito esta vez más humano provenir de la lechuza, que para este punto ya volaba entre los árboles, tan bajo que podían verla claramente. Pronunció el amigo la 7ª oración. Decid la 7ª, atando el nudo. La 7ª son las 7 palabras que dijo Jesucristo en la Santa Cruz, y la lechuza hizo silencio, pero se le podía escuchar aletear, desesperada, tratando de huir. Pronunció la 8ª oración. Decid la 8ª, las 8 angustias, ató el nudo y la lechuza comenzó a estar entre las ramas de los árboles. Pronunció la 9ª oración. Decid la 9, los 9 meses que María Santísima trajo a Jesucristo en su purísimo vientre. Ató el nudo. Seguían de cerca al enorme animal. Pronunció la 10ª oración. Decid la 10, 10 con los 10 mandamientos. La vieron esconderse en un enorme árbol de pirul que tenía cerca unos matorrales. Estando ahí enfrente de los matorrales, el amigo de mi abuelo pronunció la 11ª oración. Decid la 11, son las 11 vírgenes que asistan al trono de la Beatísima Trinidad, y ató el nudo. La escucharon caer, se acercaron. Se veía claramente entre los matorrales que el animal estaba ahí. Pronunció entonces la 12ª oración. Decid la 12. La 12 son los 12 apóstoles que acompañaron a Jesucristo desde su predicación hasta su muerte en la cruz en el Calvario. Ató el último nudo. Se escuchó un espantoso grito de una mujer, y el amigo de mi abuelo sacó de su chaqueta un machete que cargaba consigo y se acercó a los matorrales. Le dio varios golpes, pero en realidad no supo si la había herido. Se retiró enseguida y la lechuza salió volando, jadeando, como llorando de dolor, visiblemente cansada y efectivamente herida, pues al regresar ellos a ver entre los matorrales, vieron un poco de sangre regada. La siguieron y ésta se dirigía hacia las casas que ya se veían cercas. Trataron de seguirla más de cerca, pero en realidad iba volando tan rápido que se perdió entre el caserío. El amigo de mi abuelo, en eso, antes de perderla de vista, pronunció la oración al revés. Los 12 apóstoles, las 11 vírgenes, los 10 mandamientos, los 9 meses, las 8 angustias, las 7 palabras, los 7 candelabros, las 5 llagas, los 4 evangelios, las 3 divinas personas, las 2 tablas de Moisés y la santa casa de Jerusalén de Jesucristo, vive y reina por siempre jamás, me ayuden y me protejan por los siglos de los siglos. Y los 2 contestaron,
Amén. Entraron buscando si encontraban algo o si encontraban a alguien tirado entre las puertas de las casas que veían sobre aquella calle tan larga, pero no vieron nada. Entonces el amigo de mi abuelo le dijo que eso era suficiente para saber quién era la bruja de la colonia. Se fueron cada quien a su casa. Al día siguiente, a la casa de mi abuelo llegó una tía. Se fueron a tomar café a la sala, mientras le comentaba a mi abuela que había escuchado en la tienda que encontraron a una señora de la última cuadra casi llegando al río, afuera de su casa herida, mas no supieron si la habían tratado de robar o qué había pasado. Mi abuelo se estremeció al escuchar esto y le preguntó que si estaba segura, a lo que mi tía le contestó que sí, que efectivamente ella se había acercado a platicar con la señora y le había dicho que esta persona había sido encontrada por sus familiares con una herida en un brazo como de un cuchillo o un machete. Mi abuelo se sorprendió al escuchar esto y les contó lo que había sucedido un día antes en la noche y cómo su amigo había herido a un animal que supuestamente él decía que era una bruja con un machete. Mi tía y mi abuela se quedaron viendo uno a la otra como no creyendo lo que estaba pasando. De esa señora no se sabe ya nada, simplemente se esfumó. Nunca nadie más volvió a verla. Esto es lo que le pasó a mi abuelo. ¿Ustedes serían capaces de rezar esta oración? Yo no creo aprendérmela al derecho, mucho menos al revés. Entonces yo no sería una buena cazadora de brujas. ¿Ustedes sí? Cuéntenme, por favor. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Y un gran saludo a nuestro amigo Adalberto, que fue el que me acordó de esta historia, de las 12 verdades. Esta fue la historia del día de hoy, amigos. Espero que haya sido de su agrado. Yo los espero la siguiente semana. Yo soy Carla. Y sí, sentí miedo, mucho miedo.